nos dio su Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a hablar en estos dos versículos siempre un tema que enlaza, que conecta con los versículos anteriores, que de hecho pues es el contexto de lo anterior. Y vamos a hablar como manera de tema: no se debe de cometer impureza sexual contra el prójimo. Ese va a ser el tema. Vamos a hablar en lo que es una manera introductoria, que en primer lugar Dios ha establecido la sexualidad dentro del matrimonio. Ese es el diseño de Dios. El matrimonio no es un asunto que lo inventaron los hombres. Es algo instituido por Dios, y lo instituyó para que dentro de ese campo es donde debería de desarrollarse la sexualidad, y debería de ser y debe de ser entre un hombre y una mujer. Y esto, por supuesto, es porque el Señor los constituyó una sola carne. Quiere decir que el matrimonio, o las personas que están unidas en matrimonio, se constituyen delante de Dios en una sola carne. En este caso, los tesalonicenses, que es la carta hacia ellos, venían, por supuesto, de un trasfondo que no era el diseño de Dios. El diseño de Dios, pues lo estoy mencionando en estas primeras palabras que estoy diciendo. Pero por supuesto, cuando uno viene de afuera, uno viene del mundo que desconoce a Dios, pues es totalmente difícil que la persona pueda dar o mantener o desarrollar una vida de acuerdo al diseño de Dios en el campo conyugal. Los tesalonicenses, pues de hecho que no se podía esperar de ellos, porque como digo, cuando la persona está fuera del conocimiento de Dios, pues no tiene leyes, no tiene reglas, y de hecho pues se desvía y desarrolla la vida de la manera incorrecta. Sin embargo, ahora que ya estos hermanos de los tesalonicenses ahora ya están en Dios, ya están apartados para Él, en este caso ellos tienen que entrar en el orden de Dios. Porque si vamos leyendo estos versículos, siempre probablemente uno, si no ve el contexto, si no lleva la secuencia, uno no le va a encontrar sentido a la palabra o a los versículos, por el hecho de que dice, bueno, ¿ya esto a qué se refiere? Bueno, en este caso se está refiriendo a una iglesia o a un grupo de hermanos que pertenecían a la iglesia, los cuales venían de afuera y ahora estaban dentro, y al estar dentro, pues el Señor quiere enseñarles y conducirlos al orden que ya está establecido en su palabra, en el sentido de que ellos ya no pueden llevar prácticas como las pasadas, sino que ahora
en el campo sexual, cada uno de ellos tenía que tener su esposa y cada uno de ellos tenía que tener, en este caso, ellas su esposo. Y esto era y es la manera de cómo hacer la voluntad de Dios. Pues en este caso el creyente debe de guardarse de no cometer tales pecados, en este caso del que estamos mencionando, con la pareja de su prójimo. Es decir, esto es algo que de hecho va en contra de la palabra, va en contra de lo que Dios ha establecido. Pudiera pensarse siempre que dentro de lo que es el campo de la iglesia, bueno, estas cosas no se pueden dar, porque se tiene siempre la idea de que, bueno, ya nosotros en la iglesia ya tememos a Dios, ya se nos ha abierto el panorama de lo que debe de ser la voluntad de Dios. Eso es cierto. A la verdad que cuando uno viene a Dios, ya tiene un nivel mejor de comprender las cosas y de comprender cuál es la voluntad de Dios. No obstante, aun cuando eso es así, siempre, hermanos, dentro del campo eclesial o de la iglesia, nosotros vamos a ver que siempre, por causa muchas veces del descuido espiritual o por causa de la condición de nuestra naturaleza caída, caemos en pecados que no son, hermanos, por supuesto, la manera como nosotros nos debemos de desarrollar en la iglesia. Caemos en pecados dentro de nuestros mismos hermanos, ¿verdad? Porque el problema es que si hablamos en términos así bien prácticos, nosotros podemos ver estas cosas que se dan dentro de las iglesias. Y muchas veces, bueno, algo podría como pasar como de largo en el sentido de que alguien puede decir, bueno, los jóvenes son los más propensos para hacer esta parte incorrecta que no le agrada a Dios. Sin embargo, también dentro de las mismas parejas, dentro de los mismos matrimonios de personas casadas, se lleva a cabo pecados de esta naturaleza. Y esto pues es un asunto que nosotros no podemos como extrañarnos, como decir, bueno, el hermano está diciendo algo que no es cierto, porque dentro de la iglesia siempre lo que habemos somos personas temerosas a Dios. Dentro de la iglesia siempre lo que habemos son personas que queremos hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, como decíamos, tenemos una naturaleza caída. Nosotros no estamos todavía glorificados. Todavía está dentro de nosotros esta naturaleza que nos impulsa. Y esta naturaleza se desvía con más facilidad cuando como creyentes nosotros no nos cuidamos espiritualmente. Cuando yo digo no nos cuidamos espiritualmente, es eso lo que propicia para que, por ejemplo, una mujer casada dentro de la iglesia pueda ser seducida, o un hombre casado puede seducir a una mujer casada. Y el trasfondo de lo que estamos hablando es precisamente este asunto que es el que está tratando Pablo con los tesalonicenses. Por ejemplo, en este caso,
Dice el verso 6, que es el que nosotros leíamos como base de este capítulo. Dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Está hablando de hermanos, no está hablando de gente de afuera, está hablando de personas que ya están dentro de la iglesia. Entonces el Señor acá está diciendo, Pablo a través del Espíritu Santo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Es decir, que el asunto está dentro de la iglesia. ¿Y a qué engaño se refiere? Puede pensarse en diversas partes que como creyentes no debemos de engañarnos, pero el punto central acá es el asunto sexual. Es decir, el trasfondo, el contexto de este versículo número 6 es el aspecto o el asunto sexual. Entonces por eso dice que nadie engañe a su hermano. Se está refiriendo que nadie cometa el pecado de seducir al otro. Y es eso lo que siempre se tiene que tener cuidado, hermanos, dentro de la vida espiritual. Siempre todo creyente, toda mujer creyente, todo hombre creyente, siempre tenemos que guardar distancia, siempre tenemos que ser prudentes, siempre tenemos que tener mucho cuidado y no creer que porque ya somos de Dios o porque ya estamos dentro de la iglesia del Señor, nosotros estamos exentos de el cometer una inmoralidad sexual con el otro. Entonces es ahí donde siempre el creyente debe de ir madurando, el creyente debe de ir cuidándose, el creyente debe de ir siempre tomando sus precauciones. Siempre es recomendable, porque eso lo que significaría es alguien que se está cuidando, es alguien que está tomando las medidas propicias para no caer en una situación que desagrada a Dios. Por ejemplo, eso es lo que dice, se está refiriendo a una actitud malvada de cometer adulterio entre los casados, ¿verdad? Por eso dice, nadie engañe a su hermano. Por lo tanto, como decíamos, hay que guardarse de este pecado. ¿Por qué hay que guardarse de este pecado? Primero, hay que hacerlo porque en este caso se ensucia, por decirlo de esta manera, lo que es la casa espiritual. No olvidemos que nosotros somos, hermanos, templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, una de las razones por la cual hay que cuidarnos, ¿verdad?, es porque cuando yo cometo un pecado de esto dentro de los ámbitos cristianos, pues yo estoy prácticamente ensuciando, yo estoy afeando lo que sería la morada del Espíritu Santo. Porque cada uno de nosotros debemos de saber, eso es lo que dice Pablo a los Corintios. ¿Acaso no sabéis vosotros que sois templo y morada del Espíritu Santo? Cada uno de los creyentes somos eso. Cada uno de los creyentes, ahora nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve que aquel templo que edificaron los judíos o Salomón, ese templo no existe ahorita. ¿Por qué no existe? Porque ya el Señor no quería estar en
paredes, sino que quería estar en corazones. Y ahí es donde ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, por lo tanto, uno tiene que cuidarse. El creyente tiene que cuidarse. Por ejemplo, el joven tiene que guardar distancia. El casado adulto tiene que tomar sus precauciones. No podemos nosotros como confiarnos que ya tenemos la capacidad, que ya somos maduros espirituales. Pues a los maduros espirituales es los que más luego van cayendo, porque no se trata de madurez espiritual, se trata del cuidado que tenemos que tener. La Biblia dice allá en los Proverbios, dice, ¿podrá alguien echar brasas en su seno y no quemarse? Dice de otra manera, ¿podré yo andar con una hermana casada, solo con ella, viajando con ella? A eso se refiere cuando dice, ¿podrá alguien echarse brasas debajo del seno y no quemarse? De hecho, hermanos, no es posible. Pero es que mire, es que yo soy una gran persona, yo oro, yo ayuno, pero tenemos una naturaleza caída. Y por lo tanto, cada creyente debe de cuidarse. Por ejemplo, el joven, la señorita cristiana, ¿qué es lo que debe de hacer? Cuidarse. Usted ve que tanto el uno como el otro pueden llegar a provocarse. Por lo general, a frecuentarse, a tocarse, a besarse, cuando todavía pues no hay algo formal y no hay una seriedad en lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se está provocando ahí? Se está provocando caer en la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Por eso, por ejemplo, en el campo de los jóvenes, yo lo he dicho que la jovencita que se quiere cuidar o que quiere llegar, por ejemplo, virgen a lo que es el momento de su matrimonio, tiene que cuidarse porque los sopilotes andan por todos lados. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer esa jovencita? O viceversa, ¿verdad? Porque aquí no es que solo la mujer pierde, sino que también el hombre, el varón está perdiendo. Porque no es que el Señor va a decir a la muchacha, tú eres la culpable que provocaste a este. No, la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Allá dice en el Antiguo Testamento, allá en Ezequiel, alma que pecare esa morirá. Es decir, es individual. El cuidado es muy personal. Entonces, en este caso, uno no puede descuidarse, porque cuando se llega a una, diría, inmoralidad sexual, sea personas casadas que por una u otra razón fueron como teniendo alguna amistad con el otro o la otra, y por ahí llegó la tentación y no se pudieron librar. Por ejemplo, yo conozco a un hermano que veía y escuchaba su mensaje, porque sus mensajes son bastante pablinos. Y acuérdense que la teología pablina es una tendencia o una teología que nos da doctrina, que nos da estabilidad al creyente. Este muchacho, yo lo escuchaba y realmente veía que estaba con buenos fundamentos, porque cuando somos pastores o predicadores que estamos estudiando la palabra, y en este particular las cartas de Pablo,
tenemos mayores probabilidades de ser estables, porque en todas estas 13 cartas, aparte de que hay unas personales, la mayoría son doctrinales, de cómo nosotros tenemos que desarrollarnos en la vida. Porque cuando usted solo oye mensajes evangelísticos, usted no aprende, usted no se forma. Pero cuando usted estudia la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando estudiamos la doctrina, nosotros vamos tomando, hermanos, diríamos, músculos espirituales para estar fuertes en las diversas tentaciones de la vida. Y por ejemplo, este muchacho que le digo yo, realmente apareció, por supuesto no es de acá, apareció que se metió a vivir en adulterio con la mujer del el mejor amigo de la iglesia, con la mujer del mejor amigo de la iglesia. Bueno, realmente, ¿qué fue? ¿Por qué se dio eso? Por no cuidarse. Y aquí todos tenemos, así como aquella muchacha delicada, aquella señorita que no permite que nadie ni le toque las uñas mientras que las cosas no estén en serio, así tenemos que ser tanto viejos y jóvenes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tanto viejos y jóvenes en la vida espiritual, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Entonces este pastor, terrible, hermano, se vino abajo todo su ministerio, destruyó la vida de su mejor amigo, que era el que estaba con él en el ministerio, que es el que le ayudó a levantar el ministerio, y habían crecido. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se dan esas cosas? Bueno, eso es lo que está tratando el apóstol Pablo acá con los tesalonicenses. Les está diciendo: ninguno agravie a su hermano. Dicho de otra manera, ninguno debe de tener cuidado, cada creyente, de no cometer inmoralidad sexual con su hermano o con su hermana. ¿Por qué? Porque esto, como decíamos, no solo, hermanos, dañamos la morada del Espíritu Santo, sino que también nos queda una marca. Por ejemplo, ese muchacho hace como, yo diría, unos 10 años le sucedió eso. Y yo diría, ¿cómo habrá quedado de marcado este hombre? De hecho, él dice que se retiró de la iglesia, delegó la iglesia. No sé si se reincorporó después o qué, pero es una marca. Es una mancha dentro de la vida espiritual. Es algo que no solo, hermanos, daña en la parte moral, sino en lo espiritual. Afecta a la familia, afecta, hermanos, trae destrucción en todos los campos, en medio de los hijos. ¿Qué es lo que sucede cuando una pareja de casados comete el pecado diríamos, de lo que es de la inmoralidad sexual, de lo que en este caso sería el adulterio? ¿Qué es lo que sucede con los hijos? Nos acabamos los hijos. Aquellos hijos que probablemente tenían una buena imagen de nosotros, que muchas veces nosotros éramos el referente de ellos, o aquellas hijas que tenían como referente a su madre, y aparece la mamá envuelta en una cosa terriblemente, hermanos, destructiva. Entonces, esto es el asunto de la inmoralidad sexual, y sobre todo de lo que es el adulterio entre personas ya casadas. Esto es un asunto terriblemente doloroso. Esto viene a constituirse un terremoto espiritual. Esto es algo que viene a dañar. Damos un amén, iglesia.
Entonces, imaginémonos cuál es lo que genera eso, lo que trae eso en la vida de la familia. Todo se desconfigura, todo se arruina, todos llegamos a tener dudas, todos llegamos a no creer. Pero hay algo importante, hermanos, que es lo que me llama la atención en este versículo número 6. Dice ninguno. Entonces, ¿por qué dice este versículo 6 del 4 de Primera de Tesalonicenses? ¿Por qué dice ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano? El contexto es la inmoralidad sexual de estos versículos, porque el Señor, dice su palabra, aquí dice es vengador. Ahora, ¿qué entendemos porque diga el Señor es vengador? En este caso, pudiera parecer, hermanos, que estas conductas impropias no serían tan relevantes delante del Señor. Que estas conductas impropias pudieran dañar la familia, dañar los hijos, dañar la sociedad, dañar nuestra credibilidad, pero que no tiene tanto peso delante del Señor, pudiera pensarse uno. Pero este versículo es clave. Cuando dice nadie engañe a su hermano, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? De acuerdo a este contexto, se está refiriendo a estos aspectos pecaminosos dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque en este caso pues se acaba, se destruye, se afecta todo lo que entendemos como familia. Entonces viene el Señor, dice que Él entonces llevará a cabo la venganza. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este caso está diciendo que nadie pasará diríamos desapercibido cuando se den cosas como las que estamos mencionando acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos trae el capítulo número 18? Por mencionar algunos versículos de los que tienen como consecuencias delante del Señor. Por ejemplo, el capítulo número 18 del Evangelio de San Mateo, el versículo número 6 dice: cualquiera pues que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor, dice, le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el fondo del mar. Cuando habla de la piedra de molino, en el ambiente judío antes ocupaban una bestia para mover la piedra. Era una piedra grande que servía para moler las uvas, que servía para sacar el vino, y había que arrastrar, darle vuelta, una bestia, un burro, darle vuelta a esa piedra. Estamos hablando de una piedra pesada, pero aquí lo trae el Señor para que veamos que cuando alguien agravia a su hermano, decir el otro, por ejemplo, yo no sé, en este caso que le estoy mencionando, yo no sé las repercusiones personales, familiares, emocionales, espirituales que se cometió este muchacho que estoy mencionando, hermanos. Nadie se las quita, pero tampoco podemos pensar que se quedará ileso. Por ejemplo, imagínense si a esa esposa, a ese amigo le quitó la esposa, y esta mujer ya desistió de seguir en el evangelio, que el otro también
desistió. Y es más, entrega lo que es el pastorado porque se siente mal. Es decir, echó a perder un montón de familias, arruinó el corazón de varios, quedaron heridas. Pero eso no es el todo. El Señor, como dice, que no hay que agraviar en nada a su hermano, porque yo, dice, soy vengador. Se está refiriendo que vas a darme cuentas a mí. Y por ejemplo, lo que leemos en este versículo es, fíjese, la severidad de Dios. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Imagínense, ¿verdad? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Está diciendo, a ese es conveniente, dado el pecado que ha cometido, a ese es conveniente que se le amarre una gran piedra de eso, de ese de molino. ¿Y qué es lo que se dice? Y se eche al mar. De hecho, va a ir a parar esa persona que afectó al otro a las profundidades del mar. Es una manera retórica de decir que hay un pecado, que hay una paga que, hermanos, asumir por el descuido de la inmoralidad sexual. Entonces acá dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Entonces, dentro de la vida espiritual, hermanos, como yo lo he dicho, la vida espiritual no es una vida loca. La vida espiritual es una vida de mucho cuidado. La vida espiritual es un andar con todas las precauciones del caso, en todos los sentidos, porque uno puede ser afectado en cualquier campo, pero uno de los campos más sensibles y peligrosos que uno pueda ser afectado es la parte sexual. Porque, por ejemplo, decíamos, no con quién conversábamos, por ejemplo, la mujer tiene de alguna manera dada su composición de tener menos fuerza en el campo sexual. Es decir, la mujer tiene esa ventaja por el hecho de su menstruación. Es decir, ellas, eso les permite liberar fuerzas, liberar deseos. Pero el hombre es peligrosísimo. Gracias, hermanos hombres, por dar ese amén. Los hombres son más peligrosísimos. ¿Por qué? Porque los hombres andan el sexo en la cabeza. El hombre en los ojos, ya con los ojos ya está deseando, ya está pecando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los hombres son más peligrosos en este campo y somos los más descuidados. Le damos la mano a la hermanita y le pegamos una abrazada. Yo le amo, hermana. Ya, cuidado, hermano carnal. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenemos que tener precauciones, ¿verdad? Entonces, que usted cree que alguien que le haya quitado la mujer al otro dentro de la iglesia, no estamos hablando del mundo. El mundo pues está patas arriba. El mundo, ese es su pan diario. La lujuria y toda la inmoralidad sexual. Pero dentro de la iglesia las cosas deben de corregirse. Pero dentro de la iglesia las cosas tienen que ordenarse de acuerdo a cómo Dios ha constituido y ha diseñado el asunto sexual, que no puede darse sino dentro del matrimonio. Entonces, fíjese lo que está diciendo acá el Señor. Dice, ay
Y cuando nosotros leemos, estos ayes no llevan H. Lo que significa el ay sin H es que es de dolor. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo. En Romanos, capítulo número 12, nos habla en esa carta el apóstol Pablo con respecto a que dice: yo soy el vengador. Eso es lo que nos dice la carta a los Romanos, verso 19 del 12. No os venguéis vosotros. No sé a quién le escuchaba yo que alguien le quitó la mujer al otro y quería matarlo. No hay que matarlo. No, si a usted le quitan la mujer en la iglesia, no vaya a matar al hermano, porque se va a ir a podrir a la cárcel. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. No, nosotros tenemos que caminar dentro de los parámetros que la palabra nos enseña. Y la palabra nos enseña que dice: no agraviéis en nada a vuestro hermano. Está hablando de su hermano. No le vaya a andar piropeando la mujer, ni le vaya a andar echando ojitos, hermana, al hombre casado. Porque dice, está diciendo, el versículo dice: porque yo, el Señor, soy vengador. Y eso es lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 10. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. No crea a alguien que cometa una inmoralidad sexual dentro de la iglesia que va a salir ileso. Aparte de todas las afectaciones que va a tener, se va a tener que arreglar con Dios. Damos un amén. ¿Qué es lo que dice Hebreos 10? Está diciendo Hebreos 10 con respecto a que, hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Estamos de acuerdo? Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que nosotros leemos en este caso. Nos dice la palabra que, bueno, hermanos, que tenemos, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, capítulo número 10 y verso 30. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea que cuando ya estamos aquí, no es que la vida cristiana es para tener un libertinaje. No, cuando ya estamos acá, ya somos de su pueblo, ya le pertenecemos a él. Dicho de otra manera, si no se entiende, ya tenemos otro tata. Ya tenemos quien nos va a contar las costillas. Ya tenemos quien nos va a llamar a cuenta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo soy vengador, dice su palabra. Y dice, y luego dice el verso 31: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cuántas personas, con tal de apaciguar sus deseos sexuales, no les importa andar coqueteándole al otro dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas en aras? Por eso es que usted, por ejemplo, si usted es casado, si nosotros estamos casados, nosotros solo, si queremos no caer en las manos del Dios vivo, si nosotros estamos casados, nosotros tenemos que, eso es lo que dice allá el proverbio, dice: gózate con la mujer de tu juventud. Es decir, debemos de aprender a disfrutar la parte emocional, sexual dentro de la pareja, dentro del matrimonio. Dice: gózate con la mujer de tu juventud. Que
bebas de los raudales que salen. ¿Por qué, hijo mío, andarás deseando la mujer ajena? Está hablando a su pueblo. ¿Por qué? Si tú tienes a tu esposa, si tú tienes tu pareja, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a disfrutar la vida conyugal dentro de ese campo. Y si ya nosotros nos conocemos que somos terriblemente peligrosos, porque uno mismo se conoce, hermano. Por ejemplo, yo he visto, y espero que los hermanos aquí algo celosos pues digan, bueno, si es así, ya no vuelvo a traer a mi mujer aquí. No, Dios le está hablando. Dios está haciendo claro que no estemos esperando que aquí solo hay ángeles. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En una ocasión yo veía a un hermano, servidor, por eso ustedes, hermanos, que les anden dando la mano así, que no se la suelte, reprenda al diablo. Y dígale, ya le voy a decir a su mujer, dígale. Porque hay hombres así de estos que le pegan el abrazo al otro y no lo aflojan. Sea delicada, hermana. Aleluya. Regálale ofrenda de palmas pues al Señor. Aleluya. Sea delicada. Qué feo es que alguien que no es el dueño o no es la dueña. Por ejemplo, yo siempre les he dicho, bueno, no, por consejo no van a ustedes a ir a claudicar. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, si les toca llevar si usted anda con su vehículo, hermana, y le toca llegar a un hermanito, no lo deje botado, échelo, pero échelo ahí en la parrilla, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Súbase, hermano. Me recuerdo de una ocasión, una hermana de esas hermanas un poco así muy amistosas. Andaba en una reunión y yo ya me la podía. Y yo sabía, salimos de la reunión, ahí ella misma estaba en ese hogar. Y yo dije, ahorita viene la sierva y me la tengo que llevar. Y mi modo, luego pegó el gran jalón a la puerta de adelante y tenía llave ya, yo le había echado llave. Atrás, hermanita, atrás, hermanita. Como que a algunos no les gusta, pero aquí, hermanos, aquí hay que cuidarse. Aquí no se trata de andar uno de playboy, de grande, de persona. Aquí se trata de cuidarnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces estaba viendo yo ese hermano. Mire, como le decía, que el hombre es peligroso porque el hombre, el sexo lo anda en la cabeza, en los ojos. Mira, la mujer ya está deseándola. Y la mujer pasa desapercibido por las razones que le ve. No sé si están de acuerdo los hermanos, si es así. Vaya, por lo menos hay un amén acá, ¿verdad? Eso me ayuda. Entonces, estaba viendo yo a ese hermano. Hace tiempo, hermano, no se vaya usted a pensar, y ahorita es como una vez un señor allá en Costa Rica, creo, me dice, yo evangelizándole, fíjate que yo fui a una iglesia, me dijo, y fui con un amigo, y pasa una hermana a dar un testimonio. Hermanos, usted viera como yo era de bruja, yo le metía sapos a la panza a la gente. Y yo oyendo eso me dijo. Y luego sube otro, me dice, usted viera, hermana, yo me hacía chucho en la brujería que yo hacía. Y luego sale otro hombre, me dijo, con un gran machetazo así en la cara, me dice, a dar testimonio. Usted verá cuántos he matado yo. Y mire, Dios me guardó que solo este machetazo me pegara. Mira, me dijo, yo me fui, me dijo. Luego me fui, me dijo. ¿Y por qué? Le digo, yo dije, esta gente va y revive y me toca a mí. Me fui. Así que no tenga miedo, hermano. Aquí está el Espíritu Santo. Dios lo que quiere es prevenirnos. No se vaya. Damos un gloria a Dios. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que necesitamos? Es guardarnos, porque
Dios no tendrá por inocente al culpable. No, no es mi Dios, el que yo conozco y el que yo predico. No creo que va a dejar pasar por alto la inmoralidad sexual que alguien, aún conocedor de la palabra, lleva a cabo. No creo que mi Dios, y aquí lo dice, no afrentes en nada a nadie, porque yo soy vengador. Entonces, esto, a la verdad, en el mundo hicimos nosotros cosas terribles, pero eso en el mundo. Pero y aquí ya no estamos, hermanos, ya no estamos en ese ámbito. La Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted y yo ahora le pertenecemos al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Damos otro gloria a Dios, hermano. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver que es un problema, por lo tanto hay que cuidarnos. Ahora, pasar, hermanos, por alto la palabra, que es lo que sigue diciendo el versículo, ¿verdad? Pasar por alto lo que Dios manda. ¿De qué manera es que se debe desarrollar? Bueno, es un ir en contra de lo que es la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros leemos en este versículo, ¿verdad? Con lo cual vamos a ir cerrando. Dice, fíjese, dice el versículo número 8 que leíamos. Dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, no desecha a hombre, sino a Dios, porque también Dios nos ha puesto el Espíritu Santo. Damos un gloria a Dios. El apóstol, hermanos, dice que nadie abuse, que nadie haga, porque Dios es vengador. Por tanto, dice Pablo que el que hermanos, se extralimita en estas cosas, ¿verdad? Realmente el que se niega a lo que la palabra, a lo que las reglas establecidas por Dios establece, es estas personas, hermanos, están prácticamente mal. Están mal. El rechazar, porque dice el que rechaza esta palabra, está diciendo el versículo 8. Así que el que desecha esto, ¿cuál? Las reglas establecidas en el campo conyugal. Alguien dice, no es para tanto, si mire, si no. El que desecha esto, el que desecha eso, ¿qué quiere decir? Hermanos, el que se niega a vivir en las reglas que están establecidas en la palabra, está desechando a Dios, diciéndole, no Dios, déjame, no Dios, yo quiero vivir mi vida. Yo pensé que el evangelio era para seguir igual. Yo pensé que el evangelio se valía de todo. Y eso es lo que hacen muchas personas. Lo que hacen es desechar las reglas ya establecidas. Si los tesalonicenses querían guardarse, hermanos, de este pecado, tenían que someterse a las reglas de Dios. Vamos a ver, le voy a rapidito, antes de finalizar, veamos por lo menos algún detalle de las reglas para que se entienda un poco más. Primera de Corintios número 7, corriendo. Primera de Corintios número 7. Ya lo tenemos, abra su Biblia, verso 2. Por lo menos las reglas podrían verse, pero a causa, verso 2 de Primera de Corintios, capítulo, Primera de Corintios, capítulo 7. Pero a causa, verso 2, de la fornicación. ¿Están leyendo? ¿Qué dice? Vamos a ver si usan la Biblia. Si no la usan aquí, mucho menos la van a usar en la casa. Damos un gloria a Dios, regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora dice, pero a causa de la fornicación, a causa de que alguien
se le antoje andar viendo a la mujer que no es la de él, o el hombre que no es el de ella, dice, pero a causa de la fornicación, porneia, que es lo que significa toda inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio maridito. Ese maridito yo se lo puse. Aquí dice marido. Ahora dice, las reglas, siguen las reglas, esas son reglas. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dicho de otra manera, el marido tiene que cumplir su deber conyugal. No es aquel que dice, mira, dado que somos personas sexuales y tenemos esos deseos, viene el marido y quiere tener su relación con su esposa y la esposa dice no, y le patea y le dice no, date para allá. Entonces ahí está despreciando la palabra, ahí está despreciando las reglas que Dios ha establecido en el campo matrimonial. El que tenga oídos, oiga. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? La mujer no tiene potestad, es decir, por eso son una sola carne. Y usted que no había leído esta parte de la Biblia y ahora se está asustando, ¿verdad? No se asuste. De todos modos, ahora, como haya sido que usted haya llevado a cabo su matrimonio, ahora es una sola carne. Ahora usted tiene que someterse a las reglas como creyente. Y si no se mete a las reglas, va a tener un problema, porque Dios es vengador. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sigamos. El marido cumpla con su mujer las responsabilidades conyugales. Se está refiriendo a lo sexual. Cumpla. La mujer no se niegue a su marido. Yo conocí a una persona que él me dijo, fíjese hermano, que el problema que yo tengo es que yo no me puedo acercar a la mujer, a mi mujer. No me puedo acercar porque siempre me rechaza. Me echa agua helada. No me puedo acercar. ¿Y saben qué terminó esa familia? En que cada quien agarró su camino, en que cada quien se metió por otro lado. O sea, no quisieron someterse a las reglas establecidas, ¿verdad? Entonces, en este caso, sigamos leyendo un poquito. Y dice, no sé si están conmigo, hermanos, de un amén los que están aquí todavía. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, así que el cuerpo de la esposa es del hombre y el cuerpo del hombre es de la mujer, sino el marido. Y también tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que ahí están fregados, hermano. Ahí estamos bien fritos. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Pero dice, para ocuparlos sosegadamente en la oración y luego volvernos a juntar, vamos a ver, a juntar en uno, es decir, a volver a llevar el acto sexual para que no os tiente ¿quién? Satanás. Es decir, aquí tenemos ese enemigo, tanto la carne como Satanás, pero media vez yo me someta, me suscriba a las reglas establecidas por Dios, Satanás será vencido, la carne será subyugada, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Hermanos, lamentablemente muchos siguen cometiendo pecado de inmoralidad dentro de las iglesias. Sería bueno que fuéramos a las iglesias más grandes. Nos vamos a asustar. Nos vamos a asustar. Y no se asuste usted, hermano, pero nos vamos a asustar. ¿Qué es lo que está pasando? La gente no quiere, el pueblo de Dios no quiere someterse a las reglas establecidas. Se dejan ir por los impulsos carnales, ¿verdad? En este caso, como decía, muchos siguen cometiendo el pecado de la inmoralidad sexual.
pero es porque son creyentes que no obedecen a las reglas establecidas por Dios. ¿Verdad? Muchos se dejan guiar por el corazón. No, es que mire, nunca hay que dejarse manejar por las emociones. Las emociones no piensan. Hermanos, siempre es necesario porque hay que irse a la razón, porque es en la razón donde hay por lo menos el poder ver las situaciones que son convenientes. Pero entonces en este caso, las personas que se dejan guiar por su corazón, el Señor dice en su palabra que perverso más que todas las cosas es el corazón. Es que yo lo amo, es que nos amamos, es que nos flechamos. Ahora, imagínense cuál fue la situación en la cual se vio envuelto en el caso de David, hermano. ¿Cuál fue el problema en el cual se vio envuelto David? David no se sometió a las reglas establecidas. David se dejó ir por los ojos, lo que le decía hace un momento. Salió al patio y vio una muchacha por ahí, quizás en condiciones no correctas. ¿Y qué sucede? David por el ojo, luego la deseó. Luego estuvo interesado y la mandó a llamar. Pero ¿cuál fue? Usted, mire, eso es lo precioso dentro de Dios. Que Dios, hermanos, tiene hijos y a los hijos los disciplina. ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo no tengo más tiempo, pero en 2 de Samuel, capítulo número 12, usted puede leer de qué manera, hermanos, David estaba pero tranquilo. Le había quitado la mujer a ¿cómo se llamaba? A Urías. A Urías el ateo, el eteo, no ateo, sino eteo. Mire, un siervo de Dios estaba peleando las batallas de Dios allá en el campo, allá peleando la guerra. ¿Y por qué David no preguntó cuando vio a la mujer? ¿Por qué no dijo? Bueno, sí preguntó, ¿y quién es esa mujer? Dijo. Le dijeron, de Urías eteo. ¿Por qué David no se controló? ¿Por qué David no dijo, la verdad, pues, es una mujer casada? La verdad, es una mujer que tiene su esposo. Y yo tengo que cuidar porque la palabra de mi Dios dice que los adúlteros tienen problemas. Pero ¿qué es lo que hace David? Se deja ir por el impulso del corazón. Pero, como dice la palabra, Dios no tiene por inocente al culpable. No importa que sea mi niño bonito, no importa que sea mi pastor que lo usa Dios, no importa que sea el musiquito que bien lo usa Dios, el diácono que usa el Señor. Con Dios no hay acepción de personas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oh, bendito Dios. ¿Qué fue lo que le pasó? Mandó a Natán y le contó la parábola. David le dijo, tú sabes, David, mira, te voy a contar esto. Un hombre tenía una ovejita y el otro, le dijo, tenía un montón de ovejas. Y en lugar de comerse una de todas las ovejas que tenía, agarró la del que solo tenía una. Y se le pararon los bigotes a David y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y le dijo Dios a través del profeta, ese hombre eres tú. ¿Y qué pasa? Y le dijo, mire, a David se le arruinó todo. Eso es el problema, hermano. A David se le vino abajo todo, se le vino abajo, entró en enfermedad. Por eso es que allá el Salmo 32, 33 dice, el Salmo 51 habla de todas sus penurias. Se le apartó Dios y por allá, hermanos, le dijo el mismo profeta, por cuanto tú has hecho esto en secreto, tu prójimo lo hará en público. Y ese prójimo se convirtió en su enemigo, el mismo hijo.
Y si tú te hubieses portado bien, Dios te hubiera dado muchas cosas. Pero hasta ahí llegó la gloria de David. Se le dividió el reino más adelante. Hermanos, yo soy vengador. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque tenemos un Dios. Nosotros no tenemos un Dios clavado en un palo. Nosotros no tenemos un Dios, hermanos, en una magnífica, dentro de una cartera. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios, hermano, que estuvo muerto pero que se levantó. Está vivo, está vivo, está vivo. Y está vivo para vengar. Está vivo para pelear nuestras batallas. Así que cuidémonos. Cuidémonos si todavía no hemos caído en una inmoralidad sexual. Los muchachos, en lugar de que se anden tocando, pongan límites y pongan fechas para casarse, si es que ya es viable. Pero no se anden amontonando, porque luego va a salir la panza, ¿verdad? Y luego aquel va a decir: no es mío, es de otro, porque ella con todos anda. Pero ni el que insinuó ni la que se dejó, hermanos, engañar, va a salir ilesa. Los dos van a tener que enfrentar al Dios vengador. Así que si usted no ha caído en ese hoyo, cuídese. Y si usted está mal en esa área, reconcíliese con el Señor. Hágalo, porque eso por lo menos suavizará la manera como Dios también nos tratará. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados. Esta mañana es mañana de